Pues entonces, buenos días a todos. Vamos a iniciar, vamos a tener una pequeña plática de las ventajas de este producto, de esta herramienta de silicio biogénico, y luego vamos a platicarles cómo lo manejamos nosotros principalmente en nogal. Ya si alguien está interesado en el cultivo de la manzana, pues aquí tenemos al experto, al ingeniero Elger García, que es el pionero del uso del Diatomix en la manzana. Ya con gusto, si hay alguien que le interese en específico en manzana, pues lo veremos con Elger. Muy bien, César. Muy bien. Por favor. ¿O ibas a comentar algo, César? No, todo bien, todo bien, todo bien. Vamos empezando. Ok, vámonos pues. Bueno, vamos a hablar un poquito del uso del silicio en la agricultura, y pues vamos a ver las ventajas de lo que es el silicio biogénico, y posteriormente vamos a hablar de cómo lo manejamos en el cultivo del nogal, o sea, en qué etapas y qué dosis estamos manejando. Ok, dame la otra, por favor. Bueno, pues para poder hablar del silicio tenemos que saber qué es el silicio. Entonces, el silicio es el segundo elemento de mayor abundancia en la naturaleza después del oxígeno. El globo, el planeta, está formado 50% de oxígeno y 28.086% de silicio que se encuentra en la corteza terrestre. Y bueno, ¿por qué esa referencia del 28.086%? Porque curiosamente también es su peso molecular. El peso molecular lo determina la suma de protones, neutrones y electrones. Entonces, curiosamente, el mismo peso molecular es la misma cantidad en que se encuentra formando parte de la corteza terrestre. Bien, no todo ese silicio que está en la corteza terrestre es asimilable. De ahí la necesidad de irlo aplicando, ¿verdad? El silicio que se encuentra en la corteza terrestre, porque aquí surgen muchos paradigmas. Hay técnicos inclusive reconocidos que dicen que el silicio no se debe aplicar porque hay mucho, pero la forma en que se encuentra ya no está asimilable. Se encuentra en forma de micas, cuarzos, cristales, feldespatos, arenas, de modo tal que los seres vivos, vegetales y animales, pues no lo podemos asimilar. De ahí la importancia de aportar un silicio asimilable para empezar a desdoblar el silicio que no está disponible en el suelo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, la clasificación del silicio, como la clasificó Mendeleev en la odiosa tabla periódica de los elementos, o tabla de Mendeleev, la ubicó en el grupo 4A, abajo del carbono, y también se le conoce a este grupo como el grupo de los metaloides, falsos metales, o carbonoides, falsos carbonos. Y se lo ubicó en ese grupo porque tiene la propiedad de trabajar como metal cuando se une a los no metales, y como no metal cuando se une a los metales. O sea, esta facilidad de poder trabajar como metal y como no metal le confiere propiedades muy importantes a estos elementos que están en este grupo 4A. De ahí que el silicio sea un alto conductor de electricidad. Y por ahí decía el doctor Shemanguiano, cuando ustedes aplican silicio al suelo, inmediatamente cargan de electricidad al suelo, como si conectaran varios cables para que todos estén transmitiendo energía eléctrica. Bien, esto le confiere entonces propiedades importantes al silicio biogénico, a las algas fosilizadas diatomeas, para ser un mejorador de suelo, para ser un fertilizante, para ser un potencializador, y foliarmente nos sirve como un insecticida por por ser altamente abrasivo a nivel insecto, ¿no? A nivel nosotros no hay ningún problema. Muy bien, me da la otra, César, por favor. Bien, ¿cuántos tipos de silicio se conocen actualmente en la agricultura? Bueno, tenemos, y ya funcionando, ya a la venta, el silicio orgánico. Cuando hablamos de silicio orgánico, como que entra una confusión. A mí varios técnicos, inclusive
conferencia que estábamos en el Congreso de Aguacateros en Uruapan, me decía uno de los técnicos que fue al Congreso, me decía, no existen silicios orgánicos. Y yo le decía que sí, porque, por ejemplo, los cultivos que mayor consumen silicio son las gramíneas. Y dentro de las gramíneas, quien más consume silicio es el arroz. Entonces, la cascarilla del arroz trae 94% de silicio, por eso es muy difícil compostearlo. Prácticamente la única forma que pudiéramos utilizar la cascarilla de arroz en los procesos agrícolas es metiéndola a una pirólisis, o sea, a una combustión en ausencia de exceso de oxígeno. O sea, va a requerir pequeña cantidad de oxígeno nada más para la combustión. Pero si yo hiciera la combustión aquí en el patio de mi casa, donde hay mucho silicio, perdón, donde hay mucho oxígeno, se transformaría en óxido de silicio por el gran contenido de oxígeno. Bien, en la pirólisis lo que obtenemos es un carburo de silicio. Como lleva implícito el átomo de carbono, y para nosotros todo lo que lleve carbono es la química orgánica, en automático este es un silicio orgánico, ¿verdad? Y bueno, ya en la ley de soluto y solvente, pues no se puede concentrar grandes cantidades porque entonces se corta, se asentaría, y nos quedan concentraciones del 28%. Bien. Aquí estamos pues con el silicio orgánico. Tenemos silicios minerales, que es donde también entra mucha confusión. Y dentro de los minerales está las harinas de roca, está la roca fosfórica, la roca potásica, la calcita, la magnesita, está la zeolita, está la dolomita, y aquí también entran los silicatos. Aquí entra el silicato de calcio, el silicato de magnesio, el silicato de potasio, el silicato de sodio, que hay muchas empresas que lo manejan, que es tóxico el sodio, y sí, más y en terrenos de problemas de pHs alcalinosódicos, como es el caso del norte, de los terrenos del desierto, de la laguna, de Chihuahua, de Sonora, de ciertas partes donde tenemos problemas de sodio. Ahí sería un problema, mas sin embargo lo hay y lo venden. Ok, y aquí es donde entran las famosas tierras diatomeas. Las tierras diatomeas son minas de algas fosilizadas diatomeas, pero que adentro quedan vetas de arcilla que al momento de sustracción no se pueden separar, se muelen, quedan implícitas y bueno, traen cantidades de arcilla. Por lo tanto, se les considera tierras diatomeas. Y tenemos las algas fosilizadas diatomeas o el diatomix, que exclusivamente son minas de algas fosilizadas. No hay vetas de arcilla. Por lo tanto, podríamos decir que es la única mina certificada con una pureza de 92.8%, más menos 2 para arriba o más menos 2 para abajo. Entonces, esto le confiere una calidad con una pureza de 92.8%. Esta pureza le confiere el grado alimenticio y medicinal. Bueno, eso la empresa no quiere que me metan en camisas de 11 varas, pero bueno, esta pureza le puede conferir eso también. Entonces estamos hablando de las únicas minas con exclusivamente algas fosilizadas. No hay vetas de arcilla, no hay minerales, o sea, son algas fosilizadas diatomeas. Y aquí podemos ver en el círculo con fondo azul una alga diatomea de las muchas que existen. Y son microorganismos unicelulares microscópicos, ¿verdad? Estos aparecen en el periodo Jurásico temprano, hablamos de 280 a 300 millones de años atrás, y en ese entonces había mucha actividad en el planeta. Nacían volcanes, había terremotos, entonces lo que era agua pasaba a ser desierto, lo que era desierto pasaba a ser agua y andaba en un constante movimiento. Y ahí se fueron quedando estas algas diatomeas, pero con la única pureza, precisamente esta mina donde se explota y donde se extrae diatomix. Las demás son tierras diatomeas y hablamos de concentraciones del 65% de silicio, en los mejores casos 70, 71, inclusive hay tierras diatomeas de 35% de silicio, lo demás son vetas de arcilla, y eso los hace un material muy pesado,
difíciles de manejar en los sistemas de goteo como lo hacemos nosotros con este producto, difíciles de manejar vía foliar como lo hacemos nosotros con estos productos. ¿Va? A lo mejor sí se pueden manejar, pero tendríamos que dejarlos que se asentara y separar por decantación y dejar todas las arcillas en el fondo. Sería doble trabajo. Este prácticamente trae una solubilidad donde 238 gramos solubilizan 1 litro de agua. Debido a que cuando se extrae de la mina, se mete a una molienda de 320, a una malla de 325, queda un talco muy fino. Ese talco se mete a un proceso de activación a 280 grados centígrados, pero no de temperatura, sino de aire caliente. Entonces, ¿qué hace con esto? Le quita toda la humedad a las algas fosilizadas. Con esa temperatura se precipitan, si es que llegara a tener algunos materiales pesados, porque en el análisis demuestra que no hay contenidos de materiales pesados, como es el caso del cadmio, plomo, mercurio, aluminio. Inclusive el poco aluminio que trae aquí no es soluble, no es asimilable. De todos los minerales que trae aquí, solamente un 30% son solubles. Entonces, todos los demás vienen acompañando al producto para hacer el efecto de mineralización del suelo y para hacer los efectos de fungicidas naturales, de insecticidas inclusive. ¿Va? Bueno, entonces, esto le confiere al producto propiedades únicas de la patente que tienen en la extracción y en el proceso de obtención del material. Y los diferencia mucho de las tierras diatomeas, que en este caso las tierras diatomeas quedan ubicadas en los silicios minerales. Y este es el único silicio biogénico, biovida, génesis, origen, que se obtiene de un ser vivo que existió hace 300 millones de años. Dame la otra, César. Aquí podemos ver diferentes tipos de algas diatomeas. Vean ustedes la simetría que guarda. Si yo cortara cualquiera de ellas a la mitad, voy a tener el mismo número de poros de un lado que de otro. Si yo lo corto en 4 partes, voy a tener en cada cuarto el mismo contenido de números de poritos, vamos a hablar así, de microporos. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que el silicio está considerado el elemento estructurado. La función principal del silicio es formar estructuras físicas, barreras mecánicas. Esa es la función. En conclusión, pudiéramos decir que el silicio forma estructuras físicas perfectas, o sea, con una simetría tremenda, ¿verdad? Entonces, esto nos da una idea de que el silicio va a ser un elemento formador de estructuras dentro de los seres vivos. Y cuando digo seres vivos, estoy hablando de vegetales y animales. En los humanos, forma huesos, uñas, piel, cabellos, retina, la retina de los ojos es silicio, ¿verdad? En el caso de las plantas, forma estructuras. En el caso de las plantas, forma tricomas, fitolitos, el silificado de las hojas, que me ayuda mucho al cambio climático. Me forma las traqueidas, que es el único paso de nutrientes hacia el fruto. Por eso me da mayor calidad bromatológica, mayor calidad nutricional de los frutos, y en el caso de los granos, mayor calidad industrial. Eso lo vemos ahorita, más adelante. Lo que quiero es que vean la estructura de estos microorganismos unicelulares. Prácticamente eran unas microesponjas. Al pasar el agua sobre su cuerpo, jalaban los minerales. Como lo que más existe después de oxígeno es silicio, pues prácticamente su cuerpo quedó lleno de silicio. Mala traza de los 65 minerales que contiene el agua lacustre, o sea, el agua dulce, no el agua de mar. El agua de mar anda arriba de 94 minerales. ¿Sí? Dame la otra, César, por favor. Algunas propiedades, tanto físicas como químicas del producto. Bueno, pues ya hablamos que es un silicio biogénico de origen de vida, formado principalmente de silicio, de 95 más menos 2 de dióxido de silicio. Hablamos de que viene acompañado de trazas de otros elementos también biogénicos, como es el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el fierro, zinc, etcétera, ¿no?
Trae una excelente capacidad de intercambio catiónico de 60 microequivalentes por 100 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo meto en un suelo alcalino, voy a incrementar la capacidad de intercambio catiónico. O sea, voy a hacer que se liberen los cationes retenidos por las arcillas de los coloides para que puedan ser intercambiados en la rizósfera y puedan ser asimilados por los cultivos. Entonces, por eso se convierte en un mejorador de suelo. Si quieren, ahorita más adelante lo vamos a ir viendo. El pH. Cuando hablamos de pH, estamos hablando del potencial hidrógeno. Y entonces, en un suelo alcalino, el potencial hidrógeno es muy bajo. Quiere decir que el contenido de iones hidrógenos es bajo. Entonces, esto permite que no se solubilicen todos los minerales y los retengan los coloides minerales del suelo. En un pH ácido, el contenido de iones hidrógenos es muy alto y solubiliza todo. Ese gran contenido de iones hidrógenos hace que todo se solubilice, incluyendo los minerales pesados, como es el caso del cadmio, plomo, mercurio, inclusive el fierro, ¿no? En un suelo ácido es tóxico, ¿sí? El mismo fierro es tóxico en un suelo ácido porque se solubiliza y causa una fitotoxicidad en la planta, ¿verdad? Lo que hablamos ahorita de su proceso de activación, pues le permite muchas propiedades. Dentro de ellas, el único ion asimilable del silicio no es como dióxido de silicio, sino es como ácido silícico, ortosilícico o metasilícico, que es prácticamente lo mismo. Es un átomo de silicio con 4 brazos amarrados a un radical OH. Bien, entonces, esa es la forma asimilable. El producto ya como tal trae 95 más menos 2 de dióxido de silicio, pero ya trae 46 miligramos por litro de producto como ácido silícico, o sea, como la forma asimilable. Entonces, al momento de aplicarlo, lo que ya va asimilable inmediatamente lo jala la planta y el resto de dióxido de silicio se va a transformar en ácido silícico. ¿Por qué? Porque es un silicio biogénico. Y ahí ya depende la humedad, la materia orgánica, la microbiología, el contenido de la enzima, esta silicateína o silicasa que está en la rizósfera, que ahorita se los platico a mayor detalle. Esta activación también le permite tener una retención de humedad de 254%. Esto es igual a que 238 gramos solubilizan un litro de agua. Y cuando hablamos de problemas de humedad, cuando hablamos de problemas de agua en los suelos, si yo lo aplico vía goteo o vía fertilización granulada química, si yo lo aplico al suelo, voy a hacer este mismo efecto de retener la humedad en la rizósfera. Voy a hacer más óptimo el uso del agua. Lo voy a hacer más óptimo. Y hablando de que, pues prácticamente este año, esperemos que como todos los años atípicos, pues nos traiga mucha agua, ¿verdad? O sea, que no sea un año atípico sin agua, porque lo estamos viviendo en varios lados. Nosotros estamos aquí en Morelos, prácticamente la laguna del Rodeo, que es donde se saca el agua para regar cañas, sorgos, maíces, hortalizas, prácticamente ya está a menos de la mitad. Entonces, pues esperemos que en mayo, junio, julio, pues llegue el agua normal para que se pueda llenar y poder salir el ciclo. Pero también así están en Chihuahua, por problemas de agua. Así están en la laguna. O sea, esto me va a ayudar mucho a que cuando menos yo retenga el bulbo de humedad más tiempo, retenga más agua y pueda evitar un estrés hídrico, ¿verdad? Considerando que en suelos problemáticos, donde hay mucho sodio, que aún así das un riego pesado, solubilizas el sodio, desplaza el calcio y entonces en pleno riego pesado se ve el cultivo como si le faltara agua, pues como si le faltara riego. Pues aquí con esto lo vamos a corregir, porque precisamente el silicio hace una reacción que los químicos llaman una reacción incongruente, o sea que atrapa el sodio y lo precipita de la zona de absorción. Entonces, le evita este estrés hídrico sódico que causa el exceso de sodio en suelos, pues principalmente en los del norte, ¿no? Los suelos del desierto. Principalmente, pues esto lo vemos mucho en Coahuila, Durango, Chihuahua y Sonora. Bueno,
Entonces hablamos que regula la conductividad eléctrica, y ahorita lo vemos más a detalle. Recordemos que el silicio es un gran conductor de electricidad, por lo tanto tiene la capacidad de regularla. Si yo tengo en mi suelo muy poca conductividad eléctrica y tengo un cultivo como el espárrago que requiere gran cantidad de conductividad eléctrica, la conductividad eléctrica del suelo no es otra cosa más que el contenido de sales solubles que tiene un suelo y se mide a través de la capacidad de conducir electricidad. Bueno, como el silicio es un gran conductor de electricidad, a nivel rizósfera, le dice al cultivo, ¿cuánto requieres de conductividad eléctrica? No, pues requiero 9 milimos y nomás tengo 2 en el suelo. Ok, aquí a nivel rizósfera te lo regulo, te doy los 9 que requieres. Sin necesidad que estemos aportando grandes cantidades de sales. O viceversa, ¿no? Un cultivo que, como las solanáceas, que no soportan grandes contenidos de conductividad eléctrica, y vamos a suponer que tengo un suelo con 7 milimos y yo requiero menos de 2.5, bueno, pues a nivel rizósfera la regula, le pasa nada más la cantidad que requiere. Recordemos que la rizósfera es el espacio microscópico entre el pelo absorbente y la partícula suelo, donde se lleva a cabo toda la actividad eléctrica, química, bioquímica, enzimática, microbiológica de los cultivos. Entonces, ahí es donde trabaja el silicio. Ahí es donde se queda el silicio. Y ahorita se los explico con una toma más adelante. Pues otra de las propiedades que es un polvo fino blanco, muy soluble, y con una densidad de 2.3 kilogramos por metro cúbico. Esto quiere decir, aquí pueden ver ustedes el costal del producto. Más o menos tiene una altura de 1.20, 1.10, no recuerdo exactamente, a ver si me ayuda más adelante, por 90, 95 de ancho y un peso de 18 kilos. O sea, realmente no pesa, lo que hace es mucho volumen, nada más. Viene una malla de 325, ¿verdad? Con una retención del 1%. Algunas de las propiedades físicas y químicas del producto. Dame la otra, César. Ahorita lo desglosamos más sencillo. Aquí lo podemos ver. Aquí está la fórmula del ácido silícico, ortosilícico o metasilícico. Un átomo de silicio, 4 brazos agarrados a un radical OH. En este caso, el ejemplo de un suelo alcalino, que está reteniendo todos los cationes. Baja el ácido silícico o llega el ácido silícico al suelo, se desprende el radical hidrógeno, le quedan 4 valencias libres y jala los cationes, se los quita al coloide mineral y los lleva a la rizósfera. Y el hidrógeno que deja se empieza a acumular para modificar el pH. ¿Sí? Si el caso fuera de un suelo ácido, entonces se libera del radical OH, que es una base, y entonces forma hidróxidos de calcio, hidróxidos de magnesio, de lo que encuentre en el suelo. Y entonces también modifica el pH a una base. Entonces, por eso es un mejorador de suelos. En este caso, es un suelo alcalino, el ejemplo aquí. Entonces, se desprende el radical OH, jala los cationes, se los quita a los cationes bloqueados y los lleva a la rizósfera. Ya una vez en la rizósfera, fíjese el ejemplo que le voy a poner. Ya una vez en la rizósfera, vamos a suponer que yo aplicara un kilo de ácido silícico. Entonces, va a entrar dentro de la planta el 97% y el 3% se queda en la rizósfera. Ese 97% que entra a la planta, al momento de entrar a la planta, se convierte en inorgánico, se va a convertir en estructuras físicas, deja de ser ácido silícico y se transforma en dióxido de silicio otra vez. Solamente el 3% que se queda en la rizósfera sigue siendo ácido ortosilícico y estimula mucho la formación de una enzima aquí en la rizósfera llamada silicatriina o silicasa que desdobla el silicio insoluble natural del suelo. Por eso se convierte como en una pichancha. O sea, yo lo aplico para poder producir la enzima que me desdoble ese silicio insoluble natural de mi suelo. Por eso es importante las aplicaciones. Hace rato les decía, el arroz requiere 525 kilos de silicio por ciclo agrícola.
No quiere decir que yo le tenga que aplicar 525 kilos de Atomix. Probablemente le tenga que aplicar 18 kilos, probablemente 20, todo depende del análisis, ¿verdad? Y con eso voy a provocar el desbloqueo del silicio natural del suelo. Si no me di a entender, más adelante lo vemos con otra gráfica. ¿Me da la otra, César? Bueno, ya del 97% que entró, se transforma en estructuras físicas dentro de la planta. Se transforma en polímeros, muchos números cadenas de silicio. Se transforma en un silificado de las hojas, cuando se forma una capa de dióxido de silicio en el haz y en el embés, en la parte inferior, ¿sí? Se transforma en los tricomas, que son los vellitos de las plantas. Se transforma en fitolitos, que son exudados microscópicos, que viene siendo el efecto reciclaje, ahorita se los platico a detalle. Y se transforma en traqueidas. Las traqueidas es el único paso de biosíntesis o azúcares o nutrientes al interior de los frutos. Todos los frutos están relacionados con traqueidas. Y entonces cuando hablamos, en el caso del maíz, las traqueidas son los pelos del elote. Cuando hablamos de, por ejemplo, el caso del mango, cuando ustedes se comen un mango, se les queda atoradas las traqueidas en los dientes. La piña son puras traqueidas. Todos los frutos están relacionados con traqueidas. Si habláramos en el caso de Chihuahua, del algodón, bueno, la laguna también, San Pedro de las Colonias, la fibra del algodón son traqueidas. Y entonces la fibra se mide la calidad por la longitud y por la resistencia. Entonces, al ir llenas de silicio, le vamos a subir la calidad industrial al algodón. Amén de incrementarle el peso, también le incrementamos la calidad. ¿Sí? En el nogal no se diga, el llenado nos manda pura nuez de primera. ¿Sí? Gracias a la formación de traqueidas. Y como el máximo de llenado de la nuez es en el mes de julio, en el caso de Chihuahua, en el caso de Hidalgo, es en junio, un mes antes, vamos a incrementar la calidad de la nuez. Pero eso lo vamos viendo poco a poco. Dame la otra, César. Miren, aquí podemos, por ejemplo, dice, solo se absorbe en forma de ácido silícico, ortosilícico o metasilícico. El concepto es correcto, cualquiera de los tres nombres, ¿verdad? Y aquí podemos ver la fórmula desarrollada. Es un átomo de silicio amarrado a un radical OH. Y bien sencillo, cuando entra un suelo alcalino, se desprende el radical hidrógeno, se acumula en el suelo, con los valencias que queda libre, jala los cationes y incrementa la capacidad de intercambio catiónico y en la rizósfera regula la conductividad eléctrica. Por eso es un excelente mejorador de suelo. Pero también es un activador de los fertilizantes químicos, líquidos o granulados. ¿Por qué? Porque los fertilizantes químicos nitrogenados, la marca que me quieran poner, la presentación comercial que me quieran poner, tiene unas propiedades. Si yo aplico 100 unidades de nitrógeno químico, 50% se transforma en óxido nitroso y se va a la atmósfera. Me quedan 50 unidades. De esas 50 unidades, el 25% se nitrifica y se lixivia por la acción de la lluvia o el riego. Y solamente los fertilizantes químicos nitrogenados tienen una eficiencia del 25%. Esa es la eficiencia. Y literalmente con 75 unidades estoy contaminando aire, agua y suelo. En el caso de los fertilizantes fosforados, no se gasifican y no se lixivian, pero fácilmente se atrapan en los suelos. Y hablamos de que suelos ya trabajados, suelos ya desgastados, andan bloqueando del 40 al 45% el fósforo. Y desgraciadamente en México no tenemos suelos agrícolas nuevos. Todos son ya de años de trabajo, ¿verdad? El caso del potasio es exactamente lo mismo. El potasio no se gasifica, no se lixivia, pero se atrapa fácilmente a través de las laminillas intermedias, el 50%. Entonces,
hablemos que la eficiencia del nitrógeno químico es de un 25%, del fósforo es de un 55 a un 60% y del potasio es de un 50%. Al coacervarlos con el diatomix, evito la gasificación, evito que se atrapen y entonces ahora sí el nitrógeno lo convierto en un fertilizante nitrogenado de lenta liberación. Dura más tiempo, entonces le puedo dar una eficiencia del 95%, 98%. No digo el 100% porque luego, según Einstein, nada es absoluto, todo es relativo, ¿verdad? Y no quiero entrar en esas polémicas, y menos con Einstein. En el caso del fósforo, ya no se atrapa, y el fósforo que se mueve 2 centímetros al año en el suelo, pues ahora se mueve toda la zona de humedad. El potasio, que tampoco se lixivia y tampoco se gasifica, pues ahora logro un potasio que ya no lo atrapa las laminillas intermedias de los colores naturales del suelo, y el potasio que se mide 1 centímetro en el suelo, ahora lo movilizo toda la zona de humedad. Entonces, hago muy eficiente los fertilizantes a través de hacer un coacervado con ellos. Como hablamos hace rato que es un polvo fino, se adhiere perfectamente a los fertilizantes. Entonces, en mi caso, yo que soy asesor y asesoro a nivel república varios cultivos, yo lo que hago es un análisis de rayos X de alto barrido, checo qué tengo disponible, cuántos kilos tengo de cada mineral y cuántos son solubles y cuántos kilos hay de eso. Por ejemplo, fósforo, 6%, kilos 200, solubles 3 kilos, pero yo sé que tengo, bloqueado, pero lo tengo. Entonces, ¿qué hago? Pues yo puedo echar mano de diatomix para desbloquearlo, puedo echar mano de diatomix más bacterias diazotrópicas para solubilizarlo, como es el caso de Xanthomonas floren, Megatherium, o sea, cualquier, o micorrizas, o la mezcla de ellas dos, más el diatomix para desbloquearlo, pero ya sé que lo tengo, ¿sí? Y yo me puedo dar el lujo de, previo análisis de rayos X de alto barrido, determinar cuánto le bajo a la fertilización y hacerla eficiente como si no la hubiera coacervado con el diatomix, ¿verdad? Me puedo dar ese lujo. No digo que lo hagan ustedes, pero sí pueden empezar a manejar este tipo de referencias y hacer más eficiente la nutrición. Si va la otra, César, por favor. La pregunta obligada, ¿cuánto aplico de diatomix? Y yo les digo, a ver, si tuviéramos un análisis de rayos X de alto barrido, a lo mejor me dice, silicio 20%, kilos 210, solubles 3 kilos. Entonces yo ya sabría que tengo que meter una cantidad de 9 a 18 kilos por hectárea para solubilizar, ¿sí? Y para formar silicateína, empezar a desdoblar ese silicio que está en el suelo. Perdón. Pero si no tengo esa referencia, entonces, pues ahora sí, me pongo el parache antes de espinarme y digo, como no tengo una referencia que me diga cuánto tengo, pues entonces meto el bulto. Y las otras aplicaciones, empiezo a bajar las cantidades. ¿Sí? Empiezo con 18 kilos, destrabo el suelo, veo los efectos que busco, retención de humedad, el efecto que hablamos hace rato de que dicen los ingenieros químicos de una reacción incongruente, que quito la sal y la precipito de la zona de absorción. Hago todo eso y entonces ya las próximas aplicaciones voy bajando a 9 kilos, voy bajando a 6 hasta llegar al óptimo, ¿verdad? Y les digo porque ya me pasó. En alguna ocasión en Sonora, César, por ahí se nos fue la imagen. En alguna ocasión en Sonora, me pidieron una recomendación y yo acostumbrado a lo que hacía acá, le dije, pues bueno, pónganle 6 kilos y el efecto no se dio. César, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Todos ven la presentación? Yo no. Sí se está viendo bien la presentación y a ti también te estamos viendo, Silos. Sí, Pero, se ve bien, César. A ver, pero yo ya no sé, y yo tengo aquí la imagen de mi pantalla. Ya no sé qué sigue. Ah, yo creo que la minimizaste. No le he movido nada a mi César. A ver, échamela.
O déjame pedir ayuda, mi César, porque yo no lo moví nada, pero perdí la imagen. No sé cuál sigue. A ver, permítame, deje ir por el técnico que tengo aquí. Tadeo. Dice César, a lo mejor lo minimizaste, pero no le moví nada. Mira, chécale. Listo. ¿Qué me perdí yo? Bueno. Bien, ya recuperé la imagen aquí con mi técnico, pero perdí la mía. Así que ahí me ven ustedes. Bueno, entonces, la sugerencia es, ¿cuánto aplico? Requeríamos de un análisis de rayos X de alto barrido para tener la cantidad exacta. Si no la tengo, yo me voy a una cantidad grande y después bajo las cantidades. Lo importante es destrabar el suelo inmediatamente y ver los efectos que yo busco. Les decía hace rato, antes de perder la imagen de la pantalla, les decía que ya una vez hice la recomendación en un suelo de Sonora, de estos que son salinos sódicos de origen, más el agua de riego, que las hace más sódicas. Y entonces yo dije, no, hombre, métele 6 kilos por aplicación de Atomix. Metieron los 6 kilos, me hablaron, me dice, oye, no vi nada. Ah, pues dale otra aplicación. Le metieron otros 6 kilos, me hablaron, no vi nada. Y a la tercera le dije, yo métele 6 kilos. Me dijo, no, ya no. No me interesa. Entonces, en lugar de quedar bien, quedé mal. Moraleja, la siguiente vez que me encontré un tipo de suelo de le dije, métele el costal, compadre. Se lo aplicaron, pum, hizo el efecto del bloqueo, hizo todo, y ya las siguientes me fui bajando dosis y el productor quedó muy contento. Entonces, ojalá y pudiéramos recurrir a los análisis de rayos X de alto barrido y no tendríamos ningún tipo de problema. Bueno, entonces, ya aquí este flujo del silicio es, yo aplico el de Atomix al suelo. La silicateína o silicasa natural que esté, más la que yo voy a incrementar, más los microorganismos, más el agua, transforman ácidos silícicos. Cuando yo tenga arriba en la solución nutritiva, de 50 partes por millón de ácidos silícicos, en automático, ¡fum!, formo polímeros, cambio la estructura del suelo, modifico el pH, la conductividad eléctrica, la capacidad de intercambio catiónico, destrabo el suelo, formo silicateínas, formo la permeabilidad, la retención de humedad, el bulbo de humedad, formo los silicatos y en automático hago ese cambio que yo quiero ver en el cultivo. En el caso de los suelos ácidos, pues reduzco la fitotoxicidad que causa el aluminio, el cadmio, el manganeso, el plomo, el fierro, inclusive en un tipo de suelos ácidos como es muy soluble, es tóxico. Se incrementa la eficiencia del fósforo, disminuye el estrés por sequía, ya lo platicaba yo de la reacción incongruente que hablan los compañeros químicos, promueve mejor y fortalece la modulación de las leguminosas en el caso de leguminosas, ¿verdad? César, ¿me da la otra? Por favor. Bueno, cuando hablamos de nutrición vegetal, por lo regular a los productores y técnicos se nos va la mente a la bodega de fertilizantes porque pensamos que esa es la nutrición vegetal. Bien, la nutrición vegetal está formada por 3 tipos de nutriciones. La lumínica, que es la más importante, luego sigue la mineral, que no deja de ser importante, pero de nada me sirve una buena nutrición mineral, un buen balanceo de productos vamos a hablar así, ultra finos, si no tengo calidad de luz. Entonces, de nada me sirve, ¿verdad? Y la nutrición carbónica. Bien, la nutrición lumínica, les platicaba yo que la luz como llega del sol,
no es como nosotros la vemos. Trae una serie de radiaciones, de radiaciones que se miden en nanómetros. Entonces viene radiaciones de alfa, beta, gamma, X, violeta, azul visible, rayos infrarrojos, ondas hertzianas. O sea, viene una serie de radiaciones que para la vida pues no son tan importantes, porque inclusive las violeta y azul violeta causan cáncer, ¿no? En el caso de los animales, incluyendo nosotros, que estamos dentro del reino animal. Entonces, la radiación que es importante para la vida viene en la gama de nanómetros de 460 a 780 nanómetros, que es la radiación de la vida. Ojalá y nomás pasara eso, ¿no? Fuéramos un mundo feliz. Pero bueno, no se puede tener. Se forman las estructuras cuando entra el 97%, forma estos vellitos que lo podemos ver en la parte de arriba, que dice tricomas. Son unos vellitos formados por silicio. El silicio no deja de ser vidrio. Entonces, cuando llega la radiación de la luz, refracta otra vez el 80% y solamente deja pasar el 20% de la radiación fotosintéticamente activa, que es la que nos interesa a nosotros. Y entonces, estos tricomas, aparte de ser un estorbo mecánico para plagas, principalmente, también se convierten en un microfiltro solar para hacer más eficiente la nutrición lumínica. Entonces, es importante mantener a la planta llena de fitolitos. Hay diferentes especies de fitolitos, no todos son pelitos. En algunos casos, fitolitos y tricomas, estos tricomas, en algunos casos no son como pelitos, sino es como polvito. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de los arándanos, que se forma un polvito blanco, la uva, el higo, inclusive el caso del durazno, que viene un terciopelo, esos son tricomas, ¿no? Entonces, entre más tricomas trae un fruto, mayor vida en aquel trae, mayor calidad alimenticia, sabor, y al productor le gusta mucho cuando salen sus producciones así con muchos tricomas, ¿verdad? Bueno, entonces, al tener grandes cantidades de tricomas, yo tengo una excelente nutrición lumínica, o sea, refracto al espacio esta radiación que no me es útil y solamente pasa la radiación fotosintéticamente activa para llegar al cloroplasto y hacer, pues ahora sí, una excelente fotosíntesis, ¿sí? Bueno, el aplicar el silicio también me forma un silificado en las hojas. Hablamos que en la parte superior se forma una capita de silicio, en la parte de abajo se forma otra capa de silicio, y entonces yo tengo aquí, vamos a hablar así como una especie de plastificado, un blindado de toda mi planta, desde tallos, raíces, tallos, hojas, pecíolos, frutos, o sea, completamente cubierto de este blindaje. Se dice que el silicio es térmico y antitérmico, o sea, se habla que las construcciones del futuro van a ser a través de tabiques hechos por silicio. Vamos a hablar así de block hechos de silicio. Con esa propiedad que tiene de ser térmicos y antitérmicos, cuando yo haga mi casa en el Polo Norte, puedo, sin necesidad de tener calefacción, yo voy a estar a 20 grados centígrados. Si yo lo hago en el desierto del Sahara, puedo tener mi casa en el desierto del Sahara sin necesidad de aire acondicionado, igual a 20 grados centígrados. Este efecto de ser un protector térmico le confiere a la planta una excelente nutrición mineral. Recordemos que en los estomas, que son los poros de la planta, se llevan a cabo dos procesos metabólicos importantes. El primero de ellos es la pérdida de agua en forma de vapor, la transpiración. Entonces, al ir perdiendo vapor en forma de agua, se forma un vacío en xilema. Se forma un vacío. Este vacío permite que jale la solución nutritiva, como si fuera una pichancha, pues valga la redundancia, ¿sí? Si los estomas se cierran por efecto de temperatura, de calor,
en automático separa la nutrición mineral. Aunque tenga yo humedad abajo en la rizósfera, aunque tenga yo ahí una mezcla de los fertilizantes más caros, si no hay una buena transpiración durante la fotosíntesis o durante el día, separa la translocación de minerales. En la noche, aunque se abran los estomas, en la noche no hay translocación de nutrientes. En automático tiene que ser en el día. Entonces, el silificado que hago yo a mi cultivo, que así esté a 40 grados, 42, 43, 44 grados centígrados, la planta esté en confort y no cierre los estomas y siga transpirando, me va a dar una excelente nutrición mineral. Y la nutrición carbónica, que también es importante, porque en la fotosíntesis la función de la planta es formar azúcares. Y entonces el azúcar se forma del carbono, del hidrógeno y del nitrógeno y oxígeno. El elemento difícil de obtener es el carbono para la formación de azúcares. Y el carbono solamente se obtiene del aire. Un metro cúbico de aire contiene 330 gramos de CO2. Entonces la planta lo tiene que jalar en la fotosíntesis, en la fase luminosa, solamente del aire. Y entonces, si los estomas se cierran porque está la temperatura muy alta, en automático se paró la nutrición carbónica. Por lo tanto, no va a haber azúcares para la biosíntesis y la calidad nutricional de los cultivos. Y esto solamente lo logro con el silicio biogénico. O sea, me hace más eficiente la nutrición lumínica, la nutrición mineral y la nutrición carbónica. O sea, me da esa gran ventaja que no la tiene un cultivo que no está silificado y que sufre estrés por temperatura alta, baja, por exceso de humedad, por falta de humedad. Aquí prácticamente arropo al cultivo, al cambio climático, a estos ciclos atípicos que nos han tocado. Y platicando yo con productores de nogal de Chihuahua, nos decían, no, es que lo que nos está pegando es el cambio climático. O sea, ya tenemos años tan acíclicos que el nogal está patinando, o sea, y tenemos problemas de clorosis y tenemos problemas de hoja pequeña, y tenemos problemas de llenado, tenemos, o sea, las producciones se han bajado mucho por todos esos años atípicos. Entonces, ante esto, yo ya no puedo seguir manejando o queriendo corregir la planta con sintéticos. Tengo que meter un producto que me ayude a amortiguar el cambio climático y que la planta siga haciendo sus procesos metabólicos óptimamente. Y solamente esto lo voy a lograr con inductores de resistencia y con productos sustentables. No hay vuelta de hoja. Por ahí les recomiendo, bájense en internet el libro de la trofobiosis de Chaubusó y denle una esculcada a esto. Y van a ver por qué el uso de este tipo de herramientas me ayuda mucho a amortiguar el cambio climático que nos ha pegado fuertemente desde el 2009. Prácticamente los efectos han sido cada vez más devastadores en la agricultura y en la salud animal. Tenemos más problemas de cánceres en la piel, tenemos más problemas pues, de todo tipo de cuestiones provocados por el cambio climático. ¿Me da la otra, César, por favor? Y entonces, cuando hablamos de un excelente inductor de resistencia, pues hablamos precisamente que el número uno, hay muchos inductores de resistencia en la agricultura, pero el número uno es el silicio. Es el inductor de resistencia número uno. Pero también la microbiología es un inductor de resistencia. También el peróxido de hidrógeno es un inductor de resistencia. También el ácido acetil salicílico es un gran inductor de resistencia. También los oligosacáridos son inductores de resistencia. O sea, tenemos un conjunto de elementos, de sustancias, de productos para entrarle a amortiguar el cambio climático. Bien, este es un esquema del doctor Gaspar Condorfer, donde él dice, cuando yo aplico silicio asimilable a mis cultivos,
forma un silificado en la cutícula. Y aquí lo podemos ver en la figura 3, que está en el lado derecho de su pantalla. Y aquí podemos ver lo que Gaspar Condorfer dice que es un silificado de las hojas. Y entonces dice él, cuando llega la espora de un hongo, forma la hifa para bajar al parénquima y alimentarse de azúcares simples y aminoácidos. Al llegar a la capa de silicio, se bloquea y ya no desarrolla la enfermedad. Este es el principio que me causa resistencia a plagas y a enfermedades, ¿verdad? Y también dice, cuando un insecto de tipo chupador quiere pasar su estilete sobre esta estructura, se lastima y entonces prefiere irse a un cultivo no silificado que seguir lastimándose en un cultivo que está completamente silificado. Esto era lo que a inicios de la agricultura, en México hay referencias que la agricultura tiene 10,000 años o un poquito más. Pues en otras culturas pues debe tener más tiempo, ¿no? A inicio no se requería aplicar porque había suficiente silicio biodisponible en el suelo. Y este era el efecto que nos hacía, exactamente el mismo. Como se fue agotando y el uso excesivo de agroquímicos, herbicidas, insecticidas, fertilizantes químicos, este abuso hizo que se agotara también las malas prácticas, como es el quemado que hacen cada año. Lo hacen en Chihuahua, lo hacen en Sinaloa, lo hacen en Sonora, lo hacen en el centro de la República. En todos lados, antes de empezar la temporada, empiezan a quemar. Cuando ustedes queman la hierba, pues a nivel suelo levanta los 900 grados centígrados. En automático desmineraliza los suelos. Vuelves a bloquear todo, ¿no? Lo poco que ibas a tener soluble, pues marchó. Bueno, entonces todo esto ha hecho que se pierda este silicio. Por eso es importante agregarlo, ¿no? Igual dice él, cuando un insecto tipo raspador, como es el caso de los ácaros, llega aquí a raspar estas estructuras, pues se lastiman las mandíbulas. Cuando un insecto de tipo masticador, igual llega aquí a comer este tipo de estructuras, se lastiman las mandíbulas. No así el caso de la figura 2, donde no se silifica el cultivo, llega la espora del hongo, tiene las condiciones de humedad, temperatura y el hospedero óptimo. La espora forma la hifa, baja al parénquima, se alimenta y es lo que ustedes ya ven, bueno, lo que vemos, como cenicilla, como tizón, como chamusco, como carbón, es lo que ya vemos como la enfermedad. Entonces, esto me permite también, aparte de una mejor nutrición carbónica, mineral y lumínica, me permite también una excelente resistencia a plagas y enfermedades. Y el cambio climático, según el doctor Concho Rodríguez del Colegio Postgraduados, del Colpos, el cambio climático ha variado actualmente. Bueno, esa cifra nos la dio el año pasado en el Congreso del Aguacate. Dice que el cambio climático varió 4 grados centígrados hacia arriba y que eso ha activado mucho a los microorganismos más pequeños, como son paratriosas, como son ácaros, como son trips, como son pues los más pequeños, mosquitas blancas. Las ha activado mucho y las ha hecho muy virulentas. Y ha activado mucho microorganismos como bacterias, fitoplasmas y virus. O sea, hasta en eso nos estamos enfrentando con el cambio climático, ¿sí? Bueno, aquí hablamos del silificado. Este es un esquema del doctor Gaspar Condorfer de la Universidad de Uberlândia de Brasil. Y bueno, esto me ayuda tanto para hongos como para plagas, pero también al cambio climático que hablamos ahorita. O sea, este silificado me hace térmico y antitérmico el cultivo. Si hace mucho frío, la planta está en confort, temperatura normal. Si hace mucho calor, la planta está refrescada en temperatura normal. ¿Sí? Este silificado de las hojas. Y es importante mantener nuestros cultivos silificados, más que nada por la acción del cambio climático. Vean la otra, César. Aquí podemos ver el nacimiento de unos tricomas. Estas partes que van arriba, estas bolitas que vemos ahí, de estos tricomas, el nacimiento de estos tricomas,
Algunas contienen ácidos grasos aromáticos o también se les conoce como terpenos, que al momento de llegar a un insecto revientan y hacen el efecto de repelencia o de un insecticida de contacto. Por eso es ver muy común aquí cuando tenemos bastantes tricomas en las hojas, ver aquí mosquitas blancas, ver aquí paratriosas, ver aquí pulgones disecados, como si le hubiéramos aplicado algún producto. Es producto de este efecto. Algunas de otras bolitas estas que tienen los tricomas en plena formación contienen carbohidratos o azúcares que al momento de que la planta entra en estrés y baja la fotosíntesis, baja este azúcar y nutre, más bien da energía a las células cercanas. Y entonces me conviene tener muchos tricomas precisamente para mantener este sistema de defensa. Me conviene, sin albur, tener peludas las plantas, ¿sí? Entre más peludas, más sanas, más resistentes. Y algunos de los otros bolitas contienen agua, de modo tal que cuando una planta entra en un estrés hídrico, baja esta agua y hidrata las células cercanas. Entonces, si yo tengo muchos tricomas y tengo muchas barreras, muchas defensas, muchos depósitos, pues prácticamente mi cultivo va a resistir más que donde no lo tenga, ¿sí? Por eso es importante mantener este sistema de defensa de las plantas. ¿Me da la otra, César? Por favor. Aquí tenemos lo que hablamos hace rato, los fitolitos. Los fitolitos no es otra cosa más que un exudado que viene del parénquima. Vamos a hablar así. Yo digo que los fitolitos son como microcanicas, exudados como microcanicas de silicio, que suben del parénquima al haz y luego caen del haz a la rizósfera para hacer el reciclaje del silicio. Pero como no tenemos silicio, pues esto no se ve. Los fitolitos es fácil verlos principalmente en las cucurbitáceas. Si ustedes agarran la hoja de una sandía, un melón, un pepino y lo mueven a trasluz, van a ver pequeñas bolitas que brillan. Estos son los fitolitos y la función de estos exudados que vienen del parénquima hacia el haz de la hoja es exactamente el mismo. Resistencia al calor, resistencia al frío, una barrera mecánica contra patógenos, una barrera mecánica contra plagas y el caer a la rizósfera y promover el reciclaje, que actualmente no se ve porque no hay silicio disponible. Pero yo me acuerdo de niño que íbamos iba a decir a robarnos las sandías y los melones, bueno, que íbamos a los melones y a las sandías, allá en la laguna. Era común agarrar las hojas, hacerlas a trasluz y se vean los puntitos. En ese entonces todavía había silicio disponible que se acabó a través del monocultivo y aparte pues ahí traemos la cultura algodonera que fue para nosotros 80 años de monocultivo. Claro, ahora le cambiamos a gramíneas tenemos la cuenca lechera más grande ahí en la laguna y bueno, pues seguimos con ese deterioro de suelos y donde pues ahora se siembran alfalfas y dicen mis paisanos, no, las alfalfas están ratoneras, me estoy imaginando que están chirris, ¿no? Metemos el diatomix y dicen, no hombre, esas alfalfas ratoneras ahora sí están así, de 1 metro, bueno, me hablan exageraciones que a veces me dan ganas de creer y a veces no, porque los laguneros somos algo exagerados, ¿verdad? Bueno, dame la otra, César, por favor. Aquí tenemos un trabajo también del doctor Gaspar Condorfer, de la Universidad de Uberlândia en Minas de Gerais, Brasil. Ese trabajo el doctor Gaspar Condorfer lo presentó en el 4º Congreso Internacional del Uso del Silicio en la Agricultura, que fue en el 2004. Y entonces él sembró dos lotes de maíz, allá le llaman milo, le llaman mijo allá en Brasil al maíz. Uno lo trató en la fertilización y lo aplicó en el suelo, y el otro normal, con la pura fertilización, no le agregó las algas fosilizadas. Y luego él mismo infestó con gusano soldado, y entonces él vio que en el testigo
La mortandad fue normal, el canibalismo normal, y había mayor daño que en el tratamiento. En el tratamiento encontró más mortandad, más canibalismo y menos daño. Y dijo él, ¿cómo lo explico en el cuarto congreso del uso del silicio en la agricultura? Y entonces lo que hizo fue que recolectó larvas del Istar 1 al 6, tanto en el testigo como en el tratamiento. Y vean lo que encontró. En el testigo, las mandíbulas de la larva del Istar 1 al 6 quedaron completamente intactas. Dijo, con razón aquí hubo el canibalismo normal, la mortandad normal y mayor daño. O sea, le entraron con ganas al cultivo. Y en el tratamiento, que es la parte de abajo, las mandíbulas de la larva del Istar 1 al 6 quedaron completamente desgastadas. Y entonces él dijo, caray, estaban comiendo estructuras silificadas que les lastimaban las mandíbulas, dejaron de comer, por eso hubo menos daño, pero se comieron entre ellos, por eso se incrementó el canibalismo, y otros dejaron de comer, por eso se incrementó la mortandad. Este trabajo no es un montaje, lo pueden ustedes buscar, yo se los di muy rápido, lo pueden buscar en internet, busquen Dr. Gaspar Kondorfer, Universidad de Uberlandia, y van a encontrar este y más trabajo. Ahí lo van a ver a detalle. Yo ahorita por la premura de tiempo se los platiqué rápido. Sí, pero este fue la presentación del doctor Gaspar Kondorfer en el cuarto Congreso Internacional del Uso del Silicio en la Agricultura. ¿Me da la otra, César? Esto sí ya es una aportación mía a la ciencia agronómica. Y yo digo, bueno, si mi cultivo está silificado, está blindado, la única forma de que los insectos chupadores me hagan daño es si trajeran un estilete. Y los masticadores, pues la única forma que me podrían hacer daño es que trajeran un serrucho. Pues yo espero con esto obtener el premio Nobel de la Agricultura, ¿verdad? Con esta aportación que estoy dando a la ciencia. Dame la otra, César, por favor. Ahora sí, el por qué me incrementa las producciones en calidad y en cantidad. Bien, el azúcar se produce en el cloroplasto. Para que salga el azúcar del cloroplasto y viaje sobre el floema, requiero de que exista fósforo. El fósforo es el que me saca el azúcar del cloroplasto. Y luego, para que fluya sobre el floema y llegue al centro de almacenamiento que está en medio de xilema y floema, requiero de potasio. El potasio es el ordeñador de azúcares del floema. Y entonces llega aquí, miren, llega a estas estructuras que se llaman plasmodesmos. Aquí podemos ver el azúcar. Cuando llega el momento del llenado del fruto o de los granos, baja por estos poros, baja el azúcar y llega a estas estructuras, que es el único paso de nutrientes a los frutos a través de traqueidas. Las traqueidas las forma el silicio. A mayor cantidad de silicio, mayor formación de traqueidas, mayor paso de azúcares al interior de los frutos. Entonces, es importante tener suficientes traqueidas al momento del llenado. Por eso, dentro de las recomendaciones que hacemos nosotros, es en julio hacer otra aplicación de Diatomix a los nogales para asegurar el excelente llenado de la nuez. ¿Sí? Que el máximo llenado se da en julio. Pero si no tengo vehículos, si no tengo traqueidas, decía un ingeniero de Sonora, lo vi dando una conferencia de silicio, decía es que el silicio forma las autopistas para el llenado de los frutos. Bueno, esas autopistas se llaman traqueidas. A mayor cantidad de traqueidas, mayor flujo de azúcares al fruto, mayor calidad bromatológica o alimenticia de los cultivos. Y eso es lo que nos está demandando ahorita el mercado. Entonces, bueno, por eso incremento las producciones en calidad y en cantidad. Imagínense una planta llena de traqueidas, desde raíces, tallos, pecíolos, frutos. Literalmente las traqueidas, ¿qué parecen? Resortes.
Entonces, yo voy a tener una planta muy flexible, una planta que no voy a tener problemas de acame, como es el caso de las gramíneas, como es el caso del trigo, como es el caso de la cebada, como es el caso de la caña, como es el caso inclusive del maíz, que en ciertas zonas del país tenemos problemas de acame. Bueno, al tener una planta llena de traqueidas, en automático tengo una planta muy flexible. Inclusive en nogales, ya no tengo problemas de desgaje de ramas, porque tengo ahora un árbol muy flexible, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, yo asesoro productores de papaya en la costa, y uno de los problemas graves que tengo yo es los vientos huracanados, ¿no? Que me deja muy estresado el cultivo. A través del uso del Diatomix, ahora tengo cultivos muy flexibles, que los vientos huracanados, pues ahora sí, como dice el dicho, pues le hacen lo que el viento a Juárez, nada más, ¿no? O sea, ya no me las estresan tanto. Entonces, cuento con todas estas ventajas, aparte de una mejor calidad de llenado y mejor calidad bromatológica, que es lo que me exigen los mercados. Me da la otra, César, por favor. Bueno, aquí tenemos, se aplicó en un jitomate a campo abierto. Acá decimos jitomates, en el norte dicen tomate, o rojo, dicen allá en Sinaloa. Se aplicó a campo abierto una franja y se dejó el testigo, todo lo demás del cultivo. Aquí no medimos vía anaquel, no medimos calidad bromatológica, o sea, no medimos resistencia a plagas, ni a enfermedades, ni al estrés. No. Aquí fuimos a ver qué pasaba con el azúcar. Terminó el cultivo, ya estaban desbarando para... El patrón ya había hecho los cheques para irnos a Cancún a destresarnos, y tomamos un tallo del tratamiento y el de abajo es el testigo. Se le metió tintura de yodo, ven ustedes, me marcó xilema, que es esta parte del centro, floema, que es esta parte, y en medio los dos, donde están las traqueidas y los plasmodesmos. Plasmodesmo es el hoyo, el hoyito el cráter, ¿sí? Este es el plasmodesmo. Y este es el azúcar. Luego se llevó esta parte al microscopio electrónico y vean lo que pasó. En donde se aplicó Diatomix, prácticamente los plasmodesmos quedaron vacíos de azúcares. Ahora vámonos al de abajo, que es el testigo. Aquí no se aplicó, se le puso tintura de yodo, este es el xilema y este es el floema, y en medio están las traqueidas. ¿Sí? Y esta parte se llevó al microscopio electrónico y vean lo que pasó. Los plasmodesmos quedaron completamente llenos de azúcares. Como era un cultivo, un jitomate determinado, la cosecha ya se había terminado. Y aquí la pregunta es al patrón, ¿dónde debe haber estado este azúcar, estos nutrientes? ¿En los tallos o en el fruto? Imagínense el nogal. El vaciar todo esto, la calidad del nogal, del fruto va a subir. Imaginemos un algodón donde las traqueidas es la fibra. Y digo porque en Chihuahua son en ciertas zonas de los cultivos más importantes. Y donde es vital, Diatomix. ¿Verdad? Y en algunos otros lados, pues en el caso de Elier, que nos está viendo, pues Elier es el pionero del uso de Diatomix en la manzana, ¿verdad? Calidad bromatológica, vía anaquel. Ya nos compartirá Elier al rato algo de esto. Dame la otra, César. Bueno, también donde no se aplicó, nos encontramos que los plasmodesmos, que son estos, no tenían ni azúcar. Había estas estructuras, vean. Entonces, lastimaron los plasmodesmos y se nos peló Baltasar. O sea, se nos fue el azúcar, ni siquiera se aprovechó. Y por estas heridas, fácilmente puede entrar cualquier patógeno. Desde una bacteria, desde un hongo o la asociación de una bacteria con un hongo, ¿verdad? Cuando preguntamos qué era esto, estas estructuras, nos dijeron que era oxalato de calcio. O sea, el calcio fue aportado al cultivo. Como no encontró su amigo íntimo, que es el silicio,
se unió al elemento de mayor abundancia, que es el oxígeno, y formó oxalatos de calcio. Lo que en los humanos son los cálculos renales. Los oxalatos de calcio que se forman en los plasmodesmos de las plantas, en el caso de los humanos, son los cálculos renales o las famosas piedras del riñón. El calcio amarrado a un oxígeno. Entonces, cuando vimos esto, y el doctor que estaba ahí en la conferencia en Sinaloa dijo, no, es que los oxalatos de calcio son los cálculos renales. Inmediatamente yo me acordé de una persona que quise mucho, que es mi abuela, mi mamá Sara, mi abuela Sara Flores, la mamá de mi papá, pues descansen los dos. Y mi abuela, llegaba mi tío Lencho a la labor y le decía, mamá, me duele la cintura. Y mi abuela, gran conocedora del silicio, le decía, hale un té de pelos de elote al Lencho para que se le quiten las piedras del riñón. Y hace rato hablamos que los pelos del elote son traqueidas formadas por silicio. Y entonces Lencho Silo se tomaba el silicio que le recetaba mi mamá Sara, entraba el silicio a los riñones, separaba al oxígeno del calcio, se metía en medio y formaba el silicato de calcio. Se convertía en una arena. Lencho Silos ni cuenta se daba cuando lo orinaba y se le quitaban las piedras de los riñones. Entonces creo que uno de los pioneros del uso del silicio es mi abuela Sara y yo creo que de ahí lo heredé yo, ¿verdad? Bueno, entonces el silicio me va a ayudar a madurar, me va a ayudar a darle mayor calidad bromatológica, mayor vía en aquel, y me va a evitar este daño. Este daño es muy común en los agaves. Aquí los agaves son puras traqueidas, no sé si han visto lo mismo de una penca de maguey, lo mismo de una penca de nopal, son puros traqueidas. Cuando se ingiere el calcio y se forma esto, empieza a lastimar los plasmodesmos. Y en lugar de fluir el azúcar a la piña, a la cabeza, se nos pela, se nos va ahora por acá y evita la maduración. Pero entonces aquí entra un hongo que se llama Fusarium y una bacteria que se llama Erwinia y hacen una pareja excelente y causan lo que se conoce en el agave como el cáncer del agave, que a lo mejor no es el caso de ustedes, pero les platico esto porque es un problema grave para los agaveros. Pero también esto sucede en el tomate de cáscara. El tomate de cáscara empieza a crecer en su etapa vegetativa precioso, verde, hermoso. Empieza a florear, pero cuando quiere llenar el capuchón, cuando quiere llenar el fruto, empieza a amarillarse y se seca. ¿Por qué? Porque ahora se empieza a lastimar los plasmodesmos y entra Fusarium, ¿verdad? Y entonces lo quieren corregir con fungicidas. Aquí la solución es silicio biogénico altamente soluble. Dame la otra, César, por favor. Bueno, algunos resultados. Habíamos quedado de platicar un poquito de nogal, entonces espero a ver si por ahí nos pusimos de acuerdo César y yo. Yo andaba ayer fuera con problemas de señal y bueno, César me iba a ayudar aquí a poner unas imágenes. Bueno, aquí podemos ver el coacervado que hacemos en la fertilización. Como tiene muy buena adherencia, yo lo aplico a la mezcla física o a los fertilizantes simples y logro una fácil adherencia. Evito la lixiviación, perdón, evito que se lixivie, evito que se gasifique y evito que se atrape. Por lo tanto, hago más eficiente la fertilización. ¿Cómo? Fíjese, ¿cómo se aplicara 3 veces más nitrógeno? ¿Cómo se aplicara 45% más de fósforo? ¿Y cómo se aplicara 50% más, o sea, lo doble, pues, de potasio? Ese lujo me puedo dar de subirle la calidad a los fertilizantes, a hacerlos más eficientes. Y eso lo logramos. La recomendación es meter 18 kilogramos de Atomix, que es un bulto, por cada tonelada de fertilizante o mezcla física. Pero, por ejemplo, cuando el caso es para un productor
que compra su mezcla física, el productor está impuesto a ver las bolitas negras, las bolitas rosas, las bolitas blancas. Y cuando yo aplico los 18 kilos, pues prácticamente se ve todo blanco y el productor desconfía. En esos casos lo que están haciendo las empresas mezcladoras o formuladoras es metiendo 9 kilos para coacervar, hacerlo más eficiente, pero que también el productor alcance a ver los colores de la mezcla. Y les ha funcionado. Aunque para los efectos que hemos hablado, pues requerimos los 18 kilos forzosamente. ¿Va? Dame la otra, César. César, ¿sigues por ahí, mi César? ¿O ya te dormiste? Ah, no, acá está. Bueno, ¿qué es lo que estamos recomendando de acuerdo al manejo y a la experiencia que hemos tenido? Estamos recomendando, en el caso del nogal, 4 aplicaciones a través de el riego, ya sea goteo subterráneo, ya sea microaspersión o en la forma que se esté haciendo el riego en el nogal. Se hace una primera aplicación de 9 kilos por hectárea al momento de la brotación. En el caso de en el caso del estado de Hidalgo, donde también tenemos una buena cantidad de nogales, donde también tenemos asesorías con los productores, aquí este proceso de brotación se nos da en febrero. En el caso de Chihuahua, es por lo regular el mes de marzo, que con el cambio climático, pues ya andamos también con estas cuestiones, ¿no? Entonces, es a la brotación, a lo mejor en Sonora, si hay alguien viéndonos en Sonora, la brotación se dé en otra fecha, pero es para la brotación. Yo necesito despertar el árbol cargado de minerales, cargado de silicio, porque cuando inicia la planta su brotación, después de la dormancia, cuando la yema está peludita, estoy en paradormancia. Quiere decir que de ahí a la brotación, ahí que empiecen a salir los brotes vegetativos, se va a tardar más o menos 15 días. Entonces, yo voy preparando la planta. Por ejemplo, les platico mi experiencia. Por ejemplo, en paradormancia, que está la yema velluda, ahí me doy cuenta que es paradormancia, y que en 15 días voy a tener yo ya prácticamente los brotes. Lo que nosotros por lo regular hacemos ahí es darle una aplicación con jabón potásico. El jabón potásico es biodegradable. Entonces lo que hacemos es hacer una especie como de ahogado de la yema. Entonces viene una superproducción de oxígeno al interior de la yema. La planta degrada el jabón potásico y brota con una vigor y una energía, pero fabuloso. Amén de que el jabón potásico pues me va a eliminar algunos huevecillos o plagas que pudiera tener yo por ahí que se han quedado en el proceso, ¿no? O que empiecen a aparecer. La segunda aplicación se hace en el máximo desarrollo vegetativo, que la planta empieza a producir y requiere mayor formación de estructuras. Ahí va la segunda aplicación y ahí entran otros 9 kilos al sistema de riego. La tercera aplicación se hace al máximo llenado fruto, que en el caso de Chihuahua es en el mes de julio. Aquí en Hidalgo se nos presenta en el mes de junio. Aquí andamos un mes adelantados. Y la cuarta aplicación, otra vez al sistema de riego, es al momento en la dormancia, antes de que la planta bote todas las hojas, se hace la otra aplicación para mandar al cultivo a dormancia cargado de minerales. Con esas 4 aplicaciones y con el tiempo que tenemos trabajando los nogales con los diferentes técnicos del país, hemos encontrado mejor llenado de fruto, mejor cantidad. Hemos encontrado que hemos evitado la alternancia en producción. Entonces, y hemos mantenido bien el bulbo de humedad. Nuestra recomendación, entonces, es, en el caso del nogal, esta frecuencia de aplicaciones
y cada aplicación llevaría 9 kilos por hectárea. ¿Me da la otra, César? Vía foliar, cuando requerimos de algún control, acuérdense que a nivel insecto, a pesar de la malla 325, que es un polvo muy fino, también a nivel insecto es muy abrasivo. Entonces, las aplicaciones foliares para control de plagas, acuérdense que entre más contenido de azúcares, pues a veces también jala más plaga, como es el caso del pulgón, que es uno de los que nos pega fuertemente al nogal, algunas veces pues, el barrenador del ruesno. Y aquí estas aplicaciones yo las puedo adornar con algún extracto botánico, como puede ser aceite de neem, puede ser extracto de ajos, canela, bueno, o bien lo puedo adornar con microbiología, hace un gran sinergismo con la microbiología. Puede ser el Beauveria bassiana o Metarrhizum o las dos cosas, ¿verdad? Bien, entonces, nosotros recomendamos para control de plagas 20 gramos de Atomix por litro de agua. Lo que hemos visto que en algunos casos los depósitos, o más bien la aplicación, contiene depósitos de 1000 litros. Entonces, hablaríamos de 20 kilos. Lo que hacemos mejor, como estamos garantizando una excelente aplicación con estos equipos de doble turbina, pues prácticamente estamos metiendo la mitad. Estamos metiendo 9 kilos por cada 1000 litros de agua. Si el equipo fuera menor y el gasto fuera menor de agua por hectárea, entonces prácticamente estuviéramos metiendo los 20 gramos. Por ejemplo, yo aquí en los invernaderos y en los mallas sombras, para control de paratriosas, de mosquita blanca, de ácaros, de trips, meto los 20 gramos porque aquí todo lo manejamos por tambo, de 200 litros, entonces meto 4 kilos. Pero ya en equipos de estos, donde garantizo una excelente cobertura, puedo meter los 9 kilos, ¿verdad? Por el efecto que va a decir el patrón, oye, espérate, no frieguen, me estás metiendo 20 kilos, ¿verdad? Podemos trabajar bien porque estoy garantizando una excelente cobertura y una excelente aplicación y una excelente presión para la aplicación, ¿verdad? Prácticamente no se escapa nada. Yo andaba como a 5 metros de aquí, quedé más blanco que los árboles, ¿verdad? Entonces, lleva una excelente cobertura de aplicación. La otra, César. Aquí podemos ver la aplicación a través del sistema de riego, ¿sí? Se mete en el rebombeo, se solubiliza y pasa a través de la cintilla. ¿Sí? Hay diferentes tipos, o sea, algunos más modernos, algunos más rústicos, pero bueno, aquí está la aplicación a un sistema de riego, de goteo, en un rebombeo. Aquí está la aplicación en dron, que cada vez son más comunes estas aplicaciones y muy eficientes. Y aquí lo podemos meter con microbiología, si es el caso de control de alguna plaga, ¿no? Aquí podemos ver otro sistema de rebombeo para el riego de goteo. Y aquí ya se fue mezclado el diatomix. Pasa a través del Venturi y sale al sistema de riego. Bueno, pues este liner que yo
les digo que esto se hizo en el 2016 y eran algunos de los incrementos tanto en la cantidad como en la calidad de producción. En el caso del arroz andábamos en incrementos del 15 al 100%. Ojo, estos incrementos es versus el testigo que va a un lado de la aplicación. En maíz del 15 al 35, trigo del 10 al 30, cebada del 10 al 40, caña de azúcar del 10 al 55. Aquí prácticamente en la caña ya se ha superado pues, hasta más del 100%. Yo tengo productores aquí en Morelos que su producción histórica era de 180, ahorita andamos en 260 toneladas, pero tenemos ya 4 años de haber manejado esto. El año pasado me eché un compromiso de subir la producción en una superficie de 4 hectáreas, la cual tuvo una producción de 70 toneladas por hectárea, de subirla a 200 toneladas. No fue posible lograrlo, pero sí incrementamos de 70 toneladas, incrementamos a 140 toneladas. Yo espero este año subir cuando menos a las 180 y posteriormente ya irnos a las 200 toneladas. En frutales de 40 al 70 y en hortalizas del 50 al 150. Es más espectacular en hortalizas. Vea la otra, César. Y bueno, como conclusiones, el silicio permite una solución económica rentable para los problemas de protección y producción de cosechas. En general, el silicio aumenta la productividad de los cultivos, hortalizas, frutales, ornamentales, gramíneas, etcétera. O sea, lo hemos hecho en cultivos lícitos, nunca lo hemos probado en cultivos ilícitos, pero ahora que se legalicen, hijo, le van a dar unas producciones tremendas, ¿verdad? Nomás hay que esperar a que se legalice para no tener problemas. Hoy la agricultura mundial requiere más que nunca de una alternativa como el silicio para promover el desarrollo de una agricultura saludable y sustentable. Nos lo está exigiendo el mercado. El mercado nos está exigiendo producciones inocuas, de alta calidad nutricional y con mucho respeto al agroecosistema. O sea, nos están pidiendo ya no contaminar, ya resarcir el daño que le hemos hecho al agroecosistema. Entonces, no es un capricho, es una exigencia de los mercados. Yo termino mi presentación con la siguiente frase. Si me la das, César, por favor. Yo termino mi presentación con esta frase del escritor hindú Anthony de Melo, que dice: en la vida ordinaria no realizamos lo absurdo hasta que nos convencemos que no es absurdo.